Muy buenos días. Hoy, en el día 213, leeremos los capítulos 61, 62 y 63 del libro de Isaías. Comencemos. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Ahora leeremos el capítulo 62. Por amor a Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarás desamparada, ni tu tierra se irá más desolada, sino que serás llamada Hephzibá, y su tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Ahora leeremos el capítulo 63. ¿Quién es este que viene de bolsa con vestidos rojos?
Este hermoso es su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar, porque es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé en mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó, y en su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pero no se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran? El Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde estás tu celo? ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? Se han estrechado, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora, Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar en tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo, nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Ahora yo quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 3 capítulos que hemos leído. En el capítulo 61, el Señor Jesús se dirige a nosotros para vestirnos. Recordemos que cuando Adán y Eva pecaron, ellos se vieron a sí mismos desnudos y aunque ellos se vistieron con hojas de higuera, Dios les vistió con pieles de animales. Hoy el Señor Jesucristo vino acá a la tierra, se encarnó y vino para salvarnos. Y Él se dirigió a los abatidos, como lo dice el versículo 1. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová y porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Quizás tu corazón se encuentra abatido, quizás tu corazón se encuentra quebrantado, porque el versículo 1 también dice, a los quebrantados de corazón. Quizás tu corazón se encuentra como preso en la cárcel y tú dirás, yo no estoy en una cárcel, estoy en la comodidad de mi hogar. Pero aquí no se refiere solo a una cárcel física, sino a esas prisiones de oscuridad, donde estás preso en el pecado, donde quizás has querido renunciar a la amargura, a la envidia, a los celos, al adulterio, a la fornicación, a una cantidad de pecados y no has podido. Y el Señor vino para quitar
quitar ese vestido que nosotros mismos nos hemos puesto, vestido de abatimiento, vestido de quebrantamiento, de corazón, de estar presos en el pecado, estamos enlutados, estamos afligidos y en la ruina. Y Él ha venido para vestirnos de salvación, como lo vemos en el versículo 10, que dice, el versículo 10 dice, se me perdió el 10. El 10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidura de salvación, me rodeó con manto de justicia. Él quiere hoy justificarnos, Él quiere hoy limpiarnos, solo tienes que acercarte al Señor. También en el capítulo 62 vemos cómo Dios es amoroso y cuidadoso con nosotros. En el versículo 5 vemos que es un Dios que no guarda silencio, es un Dios que no desmaya. Dice, por amor a Sion no callaré y por amor a Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia. Siempre ha hablado a tu corazón, siempre nos ha buscado, siempre ha estado insistente para que tú y yo nos acerquemos a Él. Es un Dios que tiene cuidado de nosotros y lo vemos en el versículo 6, que dice así, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Dios ha guardado tu vida aún sin que te des cuenta. Y si has pasado por momentos difíciles y dices, Dios no ha guardado mi vida porque me pasó esto o aquello, entiende también que Dios a veces permite situaciones para que tú y yo reflexionemos y nos volvamos a Él. Él es nuestro Salvador. Eso lo vemos en el versículo 11, que dice así, he aquí que Jehová hizo ir hasta lo último de la tierra, decía la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador. Solo en Jesús hay salvación, solo en el Señor hay salvación, pero también hay redención. ¿Qué quiere decir redimir? Él vino y pagó el rescate por tu pecado. Él vino y quiere comprarte con su sangre, redimirte y sacarte de la esclavitud del pecado, comprarte porque el enemigo te tiene esclavizado y Él quiere quitarte esa condición de esclavitud de pecado para que puedas vivir para Él. El versículo 11 dice, y les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti llamarán ciudad deseada, no desamparada. Solo tienes que venir a los brazos amorosos del Señor. Y en el capítulo 63, podemos ver cómo la venganza es de Dios y no nuestra. Dios es quien derrota a nuestros enemigos. Eso lo vemos en el versículo 1 cuando dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Borsa, con vestidos rojos? Es decir, está hablando de que el Señor Jesús viene vestido de majestad para derrotar a nuestros enemigos. Edom era un pueblo enemigo del pueblo de Israel. Quizás has tenido enemigos, quizás has dicho en tu corazón que quisieras vengarte. Deja esa venganza al Señor. Él venció por nosotros, lo vemos en el versículo 3, cuando dice, he pisado yo solo, nadie había conmigo, los pisé con mi ira y los hollé con mi furor. El Señor solo puede salvarte, solo Dios puede librarte, nadie más puede ayudar a la condición que necesita nuestro corazón. En el versículo 9 vemos que Él conoce todo lo que tú sientes. El versículo 9 dice así, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado y el ángel de su faz lo salvó. Él pasó por momentos difíciles cuando estuvo acá en la tierra, por lo tanto te entiende. En toda angustia de nosotros, Jesús fue angustiado y Él ha librado nuestras batallas. Él está acá para que tú y yo nos acercamos a Él y sepamos que solo en Él tenemos esperanza. Pero ¿sabe cuál ha sido nuestro comportamiento? Hemos sido rebeldes. Mire lo que dice el versículo 10 después de esta promesa tan linda donde el Señor nos entiende, y el 10 dice así, más ellos, más significa pero,
pero ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Qué triste es que aunque Jesús vino acá a la tierra, quiso derramar su sangre, quiso tomar venganza de nuestros enemigos que nos tenían oprimidos, el pecado que nos tenía oprimido, que conoció nuestras aflicciones y las entendió y nos sustenta, nosotros seamos rebeldes. Dice, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Y muy triste porque aunque le conocieron, no le permitieron ser su Señor, como lo vemos en el versículo 19 que dice, hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Qué triste es que nosotros le digamos a Dios Señor, pero no le permitimos señorear nuestra vida. Y tú has permitido a Él ser tu Señor. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Estás permitiendo a Dios señorear tu vida o buscas tú mismo vengar tu causa y tener el control sobre tu propia vida? Pues ven al Señor y permítele que Él dirija tu vida. Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.